Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar de un aspecto muy importante, la rigidez mental. ¿Y a qué se debe la rigidez mental? Pues con toda seguridad en todos nosotros se debe a que en la infancia nos trataron mal y de alguna manera buscamos en nuestras actitudes recrear esas escenas en las que fuimos dañados para revivirlas. Pero en lugar de revivir esas escenas de una forma provechosa, las revivimos de una forma destructiva, generando patrones que se repiten una y otra vez. De esta manera, hay actitudes ajenas que nos producen un gran odio. Y es que en nuestra infancia hemos podido padecer a una madre o a un padre abusivos que nos han culpado incluso antes de preguntar, incluso antes de discernir. Hemos podido tener una madre o un padre que nos han chillado y en base a ello una fracción de tiempo bastante grande se comprime en una milésima de segundo, puesto que cuando empiezas a escuchar los primeros gritos o prevés que ello se puede dar, entonces se te encoge el corazón, se te encoge el cuerpo y quisieras escapar de ahí, quisieras huir, pero no puedes, porque estás compartiendo techo con esas personas y sabes que vas a tener que aguantar algo que no quieres soportar. En base a ello, en base a ese instinto de huida que no se materializa porque nos quedamos ahí parados, aguantando, soportando, en base a ese instinto de huida que no se materializa, es como si hubiese una mano en nuestra espalda que nos empujase fuera de esa escena y nos faltase tiempo para correr. De esta manera es como si uno se quedase atrapado en el tiempo, porque intenta reaccionar rápidamente para huir del lugar, pero realmente no tiene dónde ir, y eso genera un estrés, una ansiedad que con toda seguridad es el motivo por el que actitudes desconsideradas de otras personas nos inducen un estado de ansiedad donde parece que no hay tiempo para el discernimiento, donde parece que no hay tiempo para una actitud racional, donde parece que todo sucede muy rápido. Y entonces tu reacción no es comedida, es instantánea, es explosiva. Sientes odio hacia esa persona que te está tratando de una forma desconsiderada. Pero en sí, como digo, ese odio que sientes hacia esa persona que te está tratando de forma desconsiderada tiene que ver con el hecho de que estás reviviendo una y otra vez esos momentos de la infancia en los que tuviste que aguantar una bronca que muy probablemente te cayó de forma injusta, porque hemos de entender que nuestros padres también han sido niños
y ellos, con toda seguridad, también han tenido padres abusivos. Entonces, los padres muchas veces son incoherentes. Los padres muchas veces dañan a sus hijos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando se da una de estas situaciones? Pues bien, realmente el conflicto es contra uno mismo. Muchas veces sucede que uno simplemente actúa de forma sumisa frente a la persona abusiva, como hizo en su infancia, aprendió esa actitud. Y entonces, cuando ve que la otra persona se ha aprovechado de él, que la otra persona le ha menospreciado, entonces siente una gran rabia, una gran frustración al ver que la otra persona se ha aprovechado de él y ha salido indemne. Pero en realidad, esa rabia y esa frustración no es hacia esa persona, es hacia uno mismo. Porque si se volviese a dar esa situación y tú fueses capaz de estar a la altura de las circunstancias, entonces ya no sentirías esa rabia y esa frustración. Es una sensación como que uno se ha dejado vencer. Porque claro, nos dejamos vencer en la infancia también. Y en esos momentos en los que nos dejamos vencer en la infancia porque no teníamos otra salida, pues entonces tampoco tuvimos a otra persona que nos brindase un apoyo emocional como un hombro sobre el cual llorar. Entonces nosotros nos sentimos igual. Cuando la persona abusiva nos ha humillado y no hemos tenido un hombro para llorar sobre él. Pero realmente esta actitud no es positiva, es negativa y destructiva, porque lo único que haces es reproducir un patrón una y otra vez, cada vez que se da esa circunstancia, una circunstancia similar. Siempre repites ese patrón, el patrón que repetiste con tu madre o con tu padre. Es decir, primero te haces sumiso y luego pues viene la rabia por el hecho de haberte dejado tratar de esa manera, y luego viene esa tristeza, esa baja autoestima, esa sumisión. En ocasiones nosotros nos enfrentamos a esa persona abusiva, pero esta actitud no es mejor que la otra tampoco, ya que si no somos obvios, irracionales y racionales con lo que estamos haciendo, entonces vamos a quedar atrapados en esos ciclos, en unos ciclos en los que vamos a estar constantemente peleando contra personas que han sido desconsideradas, pero cuya ofensa quizás no merece tanta rabia, tanto odio. Y el motivo es que simplemente nos estamos proyectando contra ellos para revivir una y otra vez esa misma escena. Muchas veces cuando uno decide pelear, suceden también la rabia, la frustración y la sumisión, pero en este sentido, en sentido inverso. Por ejemplo,
Aquí en España es un país en el que se conduce muy mal. En España hay una agresividad tremenda al volante, una agresividad muy, muy, muy grande. Yo he recorrido Francia de punta a punta por el Mediterráneo y por el interior y puedo decir que los franceses saben conducir y 9 de cada 10 respetan. Es decir, los franceses suelen conducir por el carril derecho, adelantan a los camiones y luego se ponen otra vez al carril derecho. Y si da la casualidad que el carril central está ocupado y yo estoy adelantando por el tercer carril, entonces si hay alguien detrás de mí adelantando, guarda una distancia de seguridad para no incomodar. Pero aquí en España, cuando adelantas por el tercer carril al máximo de velocidad, te encuentras con alguien que viene a toda velocidad ¡bum! Y se queda a 1 centímetro de colisionarte, como diciendo, apártate, que he venido yo. También se da la circunstancia de que vas por una carretera de un solo carril y está la típica persona que está a 1 centímetro de colisionarte y dices, a ver, si no vas a ir a ninguna parte, es una carretera de un carril, incluso cuando hay línea continua y no se puede adelantar. Pero bueno, como digo, hay muchas personas, sobre todo aquí en España, que no saben conducir, que tienen una actitud muy agresiva y eso a mí me incomoda mucho, al extremo que hace un tiempo reaccionaba a este tipo de actitudes, como por ejemplo frenando o yendo más despacio. Y es que cuando uno adopta este tipo de actitudes reaccionarias a esa agresión, pues en verdad siente como una satisfacción, como un placer, el placer de quien dice, eres una persona abusiva, pero ahora yo te voy a enseñar respeto. Hemos de saber ver esa oscuridad que albergamos en nuestro interior para poderla combatir y ser unas personas más conscientes. No se trata de derrotar al ego de una vez, como pretenden los budistas o los que siguen a la nueva era, porque si lo haces de forma desproporcionada, entonces lo que sucederá es que te humillarás a ti mismo, bajará tu energía. El ego se vence poco a poco y manteniendo una energía más o menos equilibrada. Si ves que en ese momento, al intentar tomar una actitud más suave, tu energía está cayendo hacia la sumisión, es mejor que no pretendas hacer tanto esa vez y que vayas poco a poco para conservar tu energía. Ya que si pretendes bajar tu energía bajando el ego, te romperás a ti mismo. Luego puedes coserte con hilos de fantasía, con decretos de que yo soy amor, de que yo soy paz y todo eso. Pero son palabras que tan solo funcionan a nivel de la mente consciente, porque es la mente consciente quien las pronuncia. Entonces, como digo, es mucho mejor trabajar a nivel energético, regulando tu energía en cada momento, limando aspereza,
limando las asperezas del ego en cada momento para que ese vencer el ego no suponga vencer tu energía y llevarte a una humillación, a un estado de sumisión. ¿De acuerdo? Pero en ese placer oscuro que sentimos al confrontar al abusivo, podemos ver que hay una herida abierta de la infancia, porque en verdad quisiéramos estar confrontando a la madre o al padre que nos dañó en la infancia, pero como no lo hacemos, nos conformamos con recrearnos una y otra vez contra esas personas abusivas, una y otra vez, sin escapar nunca del bucle. Pero es que además, si tú mantienes esta actitud de forma constante, realmente albergarás miedos en tu interior. Porque cada vez que te enfrentas a una persona de este tipo, siempre albergas el miedo de pensar, uy, ¿y si esa persona me va a chocar? ¿Y si esa persona me va a perseguir? ¿Y si esa persona me va a seguir? ¿Me va a bloquear el camino? ¿Se va a bajar del coche? ¿Va a sacar un madero y me va a dar? Porque el ego rápidamente pasa de la exaltación al miedo. Y aunque tú te engallites mucho, en verdad ese miedo está presente en ti. Es el ruido de tus pasos, como decía la parábola taoísta del barquero. Entonces, es importante vencer estas situaciones poco a poco, porque de lo contrario, si albergas estos miedos y estas culpas cada vez que te engallitas contra otra persona, entonces, de alguna manera, esos miedos también los albergarás en tu persona cuando te relaciones con otras personas. Tendrás miedo a la traición. Tus relaciones interpersonales no serán sanas, porque en todo momento tendrás miedo a que te traicionen. Y ese miedo lo albergas porque en sí, cada vez que te exaltas, tienes miedo. Y como esos bucles se repiten de una forma muy constante, tu actitud se convierte en anómala. Tienes miedo mientras interactúas con otras personas. Siempre estás temeroso, pero eso se debe a las situaciones en las que te metes cada vez que respondes a esas agresiones. Y yo sé que no es fácil salir de esos bucles porque yo los he padecido. Y por eso digo que no sirve vencer el ego de una, sino que es una situación que has de aprender a gestionar, la has de aprender a controlar. Y para ello, tal y como recomendé en un vídeo corto anterior, te recomiendo que cada vez que se dé una situación de este tipo, te repitas a ti mismo: no me estoy sometiendo a esa persona, tan solo estoy tratando de vencer mi rigidez mental. Y aunque yo soy contrario a este tipo de afirmaciones, en este caso considero que tiene bastante utilidad, ya que cuando uno está en un estado de éxtasis, en un estado de excitación, no suele atender a razones, sino que se deja llevar por la energía que se da en ese momento. Entonces, como digo,
hazte consciente de que estás repitiendo unos patrones tóxicos y que los has de controlar. Es más, yo he observado que cuando he actuado de esta manera, pues disminuyendo mi velocidad para fastidiar al que va detrás, por ejemplo, luego me he apartado muy rápido, casi sin ser consciente de lo que estaba sucediendo en el resto de la carretera. Y eso es porque he reproducido un patrón inverso. Primero me he engallitado, frenando o yendo más despacio, pero luego he actuado de una forma sumisa, apartándome rápido para dejarle pasar. Y como digo, al final esa pelea es interna, es contra nosotros mismos. En el momento en que yo me engallito y luego me aparto rápido para dejarle pasar, lo que se desprende de mi actitud es que tan solo estaba peleando contra esa sumisión. La pelea era contra mí mismo. No obstante, yo sé por experiencia que cuando uno lleva tanto veneno dentro, primero ha de aprender a vencer la sumisión. Uno primero debe elevar la energía de su lado oscuro para no seguir permitiendo que le pisen. No obstante, aquí hay personas que me dicen, no, es que Buda dice, es que los de la nueva era dicen que claro, que la culpa es tuya porque te tienes que mirar al espejo. Y yo aquí digo una y otra vez, ¿qué espejo? Vamos a ver si estáis poniendo al mismo nivel a la persona abusiva y a la persona sumisa. A la persona sumisa, a la persona abusiva le decís, estás siendo malo, mírate al espejo. Y a la persona sumisa le decís lo mismo, estás siendo malo, mírate al espejo. ¿No os dais cuenta que esto no tiene ningún sentido? Que la persona abusiva lo que ha de hacer es ser mejor persona y que la persona sumisa lo que ha de hacer es ser un poco más oscura para mostrar su firmeza, para mostrar que no se va a dejar pisar más, porque cada vez que te pisan, te humillan, y cada vez que te humillan, te vuelves más sumiso y refuerzas tu patrón. Entonces, no hagáis caso de las religiones del sistema basadas en la dualidad, sino que debéis de integrar la unidad, tal y como enseñan filosofías como la filosofía taoísta o el hermetismo, que te dicen que has de alcanzar un equilibrio entre el yin, la mente subconsciente femenina, y el yang, la mente consciente masculina. Al final no se trata de generar una tendencia hacia alguna parte, porque cada vez que generas una tendencia hacia alguna parte es porque no estás en tu centro. Y si no estás en tu centro es cuando vienen los problemas. Luego, hay otras personas, por el contrario, aquellas a las que le gusta lo que enseño acerca de la energía del lado oscuro, que cuando digo que uno ha de observarse a sí mismo y ver la implicación que tiene en el problema, me dicen, no, es que uno ha de ser firme frente al abusivo. Y no es así. Hay que hacer un doble trabajo. Un trabajo hacia afuera para hacerte respetar y un trabajo hacia adentro para observar qué implicación tienes tú en ese conflicto. Porque si eres sincero contigo mismo, te darás cuenta de que no
a todas las personas le afectan las mismas cosas que te afectan a ti. Y no a todas las personas le afectan en la misma medida las cosas que te afectan a ti. Entonces, en todo conflicto hay una parte externa y otra parte interna. Yo no voy a ser como los budistas y los Nueva Era que te dicen que mires solo hacia adentro porque la culpa es tuya, pero luego no te dan ninguna solución real, porque ellos jamás te dirán que eleves la energía de tu lado oscuro, de tu yin, pero sí que te voy a decir que hagas un doble trabajo, porque esta actitud afecta y mucho, afecta a tu carácter, a la forma en la que te relacionas con otras personas, o incluso en problemas que puedas tener en el futuro. Entonces, como digo, realiza este doble trabajo. Antes he hablado acerca de la ventana del tiempo, de cómo cuando nos han chillado, nos han instigado, parece que segundos se comprimen en una milésima de segundo y entonces saltas de forma desproporcionada sin tener un margen de tiempo para pensar, para discernir, para analizar la situación. Pues bueno, en mi anterior vídeo largo hablo de este aspecto, de la ventana del tiempo, porque he detectado que en la parte baja de las lumbares hay una tensión que se cierra hacia el centro, hacia la columna vertebral. Entonces, cuando esa parte está relajada y está expandida, realmente tienes más poder de discernimiento. Pero cuando esta parte de las lumbares se cierra, entonces te conviertes en una persona reactiva. Parece que entras en un estado de huida o combate. Y esa tensión es muy sutil. Yo ya os dije que os obsesionéis con esa tensión, que la observéis, porque incluso cuando es sutil, también os está condicionando. Os animo también a que vigiléis las tensiones en los globos oculares y en el canal auditivo. Tengo vídeos cortos donde explico algunos ejercicios que os pueden venir bien a este respecto. Y para finalizar os diré que os suscribáis a mi canal de Telegram porque YouTube no está notificando mis vídeos. Si os suscribís a mi canal de Telegram podréis ver todas las actualizaciones de mis propios vídeos, vídeos de otros canales, citas y otras cosas de interés. ¿De acuerdo? También os pido que compartáis este vídeo con otras personas, que le deis un me gusta si os ha gustado y que comentéis para darme vuestra opinión y si vosotros estáis padeciendo de lo mismo. Y sin más me despido, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.